Bien, primero que nada, te doy la bienvenida a nuestra gran invitada especial y a nuestro gran y ostentoso público de esta maravillosa y hermosa tarde, por supuesto. El día de hoy nos adentraremos en un tema muy interesante, principalmente para nuestra sociedad mexicana. Con este tema yo me estoy refiriendo a la protección y restitución de derechos a niñas, niños y también a los adolescentes. Pero antes de dar inicio a tan espléndida conferencia y plática, quiero presentarle al público a nuestra invitada. En la tarde de hoy nos acompaña la mismísima licenciada María de los Ángeles Torres Rodríguez, la cual es licenciada en Derecho y agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Sin duda alguna, nuestra invitada es una gran licenciada y definitivamente una gran mujer como debe ser. Le agradezco de antemano, licenciada, que haya pues aceptado y tomado nuestra invitación. Gracias por estar aquí con todos nosotros en Proyecto Voz Universitaria, la cual es la voz de todas las universitarias y universitarios. Y sin más que decir y añadir, por el momento, le entrego la palabra a nuestra especial invitada y licenciada para que nos platique y nos comente tanto de su trabajo pues profesional como todo lo que conlleva la protección y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes. Adelante, licenciada. Disculpe, licenciada, no se escucha el audio. Sí, Hans, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Ok. ahora sí. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias a todos los integrantes del proyecto, del equipo de Proyecto Voz Universitaria por haberme invitado a platicar de este tema. Tengo más de 13 años trabajando en esta área que es sumamente interesante. Me gusta mucho, me apasiona el tema. Entonces, si se descuidan, puedo durar hablando de esto durante 5 horas seguidas. Así que no me dejen hablar demasiado, Hans, por favor. Cualquier duda que tengan, sí me gustaría que me la compartieran de manera inmediata para poder despejarla, compartir con ustedes y poder retroalimentar de este tema que es de verdad muy interesante. Así que sin más, pues si gustan entramos a la plática directamente. El tema del que vamos a platicar, como ya comentó Hans, es la restitución, protección y restitución a derechos de niñas, niños y adolescentes como grupo especialmente vulnerable. Les quiero compartir una presentación que nos va a servir de guía para la plática. Muy bien, ahora sí, para poder entrar entonces en materia. Les comento nuevamente, entonces soy agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. En el organigrama pues dependemos de DIF Jalisco, pero somos un organismo autónomo que está encargado justamente de la protección
La prevención, la protección y la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes. Les comparto esta frase que me gusta, para empezar a dimensionar lo que es el tema de niñez: robarles a los niños su infancia, negándoles su derecho al juego, a las actividades recreativas, o a los adolescentes el interés lúdico y responsable en sus necesidades sexuales, o ambos la construcción de su autoestima, en ocasiones con decisiones difíciles y riesgosas por una suerte de adultocentrismo, es una violación grave por comisión o por omisión de sus derechos. Para poder entender la complejidad del tema que nos ocupa, quiero dar un breve repaso a cómo ha evolucionado la concepción de la niñez en el mundo. Según la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de las Naciones Unidas, podemos distinguir 3 etapas en el desarrollo del tema. El primero es el enfoque indiferenciado, que se caracteriza por una carencia de acciones especializadas para brindar atención a niñas, niños y adolescentes por considerarlos unos adultos pequeños. Aunque ustedes no lo crean, este enfoque indiferenciado todavía estuvo vigente hasta principios del siglo pasado, hasta principios de 1900. Fue a partir de la Primera Guerra Mundial cuando la comunidad internacional empezó a voltear a ver el tema de los niños, sobre todo enfocado a el trabajo infantil forzoso al que estaban sometidos muchos de ellos. Hasta este punto de la historia, estamos hablando, recuerden, 1917 en adelante, el niño era prácticamente propio, o la niña era prácticamente propiedad de su papá, de su mamá, de su abuelo o de la persona que se hiciera cargo de él. Tenía derecho a reprenderlo, golpearlo, mandarlo a trabajar, no ponerlo a estudiar. Era un objeto en la práctica. Y no hace escasos 100 años de esto. Después de este primer conflicto armado a nivel mundial, entra en un enfoque diferente, el enfoque tutelar, en el que se consideraba que los adultos tienen la obligación de brindar asistencia social a niñas y niños por su condición vulnerable. Por lo tanto, el adulto decide cómo y de qué forma debe darse la ayuda que necesitan las niñas y los niños. Este enfoque tutelar también se le conoce como una doctrina de la doctrina de la situación irregular. El niño que estaba en una situación irregular era aquel que padecía de maltrato, que padecía de abandono, y entonces había que protegerlo. Era un objeto todavía, el objeto de protección del adulto. Es hasta la aparición de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue firmada en 1989, cuando cambia el enfoque que tenemos hacia la infancia, en un enfoque de derechos o una doctrina de protección integral, en la que ya se reconoce a niñas, niños y adolescentes la titularidad de sus derechos. Y entonces el adulto está obligado a crear el contexto para que los niños y adolescentes puedan acceder a ellos. Hasta 1989, chicas y chicos. No tiene ni 50 años de que este enfoque cambió. Y seamos inmensamente honestos, aquí en México, aunque efectivamente se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, se firmó y se ratificó, todavía estamos transitando de un enfoque tutelar a un enfoque de derechos. Todavía consideramos que el adulto tiene la razón porque el niño no sabe exactamente qué es lo que necesita, lo que requiere. No hemos terminado de transitar de un enfoque al otro. Para que vean Sí, que... de hecho, exactamente, licenciado, usted tiene sin duda toda la razón. Como en México, como sociedad mexicana no hemos aprendido, ¿sabe? Todavía cómo se trata a un niño y a una niña, e inclusive a un adolescente. Porque, o sea, metiendo este aspecto también en el aspecto de psicología, en el aspecto de la gran psicología como tal, como los papás, hay una frase que dicen los psicólogos y las psicólogas que está muy mal, que los padres mexicanos se las mencionan a sus niños,
que es mi casa y yo soy la autoridad y las reglas y tú no tienes palabra como tal. ¿Cómo afectas la mente de la niña, del niño, del adolescente, diciéndole ese tipo de frases como papá y como mamá mexicanos? Pues Así es, Hans. Yo siempre que platico del tema les digo, es muy clásico y yo creo que levante la mano al que no le ha pasado, yo creo que nadie levanta la mano. Muy común escuchar en nuestras casas todavía, de vez en cuando creo que todavía lo hacemos todos, de que esté el hijo alegando con el papá o la mamá, oye, ¿qué quieres hacer? Ve y haz tal cosa, oye, pero no quiero, que vayas y hagas tal cosa, pero es que no quiero, ve y haz tal cosa, pero ¿por qué? Porque te lo digo yo que soy tu madre. Todavía somos muy impositivos con los adolescentes. Ciertamente no nos enseñaron quienes somos papás y mamás, no nos enseñaron cómo educar de otra manera, muy probablemente por nuestra misma tradición cultural, y seguimos siendo muy impositivos. No hemos, como te comento, como bien lo reconoces, no hemos terminado de transitar del enfoque tutelar en que el niño es el objeto pues de protección del adulto a ese sujeto de derechos desde que nace, que tiene también una opinión y que hay que respetarse. Entonces, pues sí, oficialmente en México desde 1989 está en un estado en el que reconoce la titularidad de derechos a niñas, niños y adolescentes, pero no hemos terminado de transitar hacia ese modelo de manera plena. Yo creo que en toda América Latina pasa lo mismo e incluso en muchos países del primer mundo. Todos son abogados, ¿verdad, Hans? exactamente, licenciada. Perfecto, porque si no, pues tengo que cambiar el tipo de lenguaje. Muy bien. Entonces todos me van a entender bien. Corpus Juris de niñez. Bueno, vamos a retomar rápidamente cuáles son las legislaciones muy específicas de la materia. Obviamente no es la única legislación que hay. Recuerden que en tratados internacionales diversos también pueden contener derechos, pero esto es lo que es enfocado específicamente a la niñez. Por lo tanto, pues no puedo más sino empezar con lo que es justamente el que nos rige a todos los países en el mundo, salvo Estados Unidos y, si mal no recuerdo, Somalia o Afganistán, uno de ellos dos. Solamente hay dos países en todo el mundo que no han ratificado esta convención. Uno de ellos ciertamente es Estados Unidos, el otro es un país africano. La Convención sobre los Derechos del Niño. Como ya les vengo comentando, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño desde el 21 de septiembre de 1990. A partir de ese momento, nuestro país quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos que se les reconocen en la Convención a todas niñas, niños y adolescentes en el país. Todas niñas, niños y adolescentes. No importa si son de una nacionalidad diversa. Toda niña, niño y adolescente que esté en México está protegido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un tema muy trascendente porque, como ustedes saben, de pronto tenemos mucha migración de manera no permanente, pero sigue en camino hacia Estados Unidos, de adolescentes, sobre todo migrantes no acompañados, por cierto, vienen sin familia, de Centroamérica, no de Sudamérica, pero sí de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, principalmente de Nicaragua, de Venezuela de vez en cuando. Y esos niños, una vez que entran a México y se enferman, tienen derecho a acceder a la salud aquí en nuestro país, tengan o no tengan nacionalidad México. Bueno, que hayan nacido en México, independientemente de ello, aunque nada más vayan en tránsito hacia otro país. Entonces, perdón, déjenme apagar esto, listo. Con la convención, perdón, ya me regresé, con la convención hay unos aspectos muy importantes que son los que tenemos que considerar. Ese cambio de paradigma entre el enfoque tutelar y el enfoque de derechos, que es el que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño, implica pues que concibamos de una manera diferente desde el punto de vista jurídico, social, cultural, el rol que tienen las niñas, niños y adolescentes en nuestra sociedad. Se identifican 5 principios básicos que son sumamente interesantes. 1, la autonomía progresiva. 2, la no discriminación. 3, el interés superior del niño. 4, la supervivencia y el desarrollo. Y 5, la participación como principio. ¿Qué es esto? Bueno,
La autonomía progresiva es uno de los aspectos más importantes, de los ejes rectores más importantes de la materia. Es el respeto y el cuidado de aplicar esa convención, de hacer que los chicos y las chicas accedan a todos al goce de sus derechos, a ejercerlos ellos de manera autónoma, de acuerdo a la evolución que tienen en sus facultades cognitivas, culturales, motrices, etcétera, ¿no? De acuerdo a su grado de madurez. Entonces, no importa que el niño tenga 2 años, 5 años, 10 años, lo que importa es el grado de madurez y de comprensión que tienes sobre la situación que está viviendo, a lo que se le tiene que prestar atención. Esta autonomía obviamente va a ir ejerciendo de manera propia esos derechos conforme vaya adquiriendo mayor madurez la niña o el niño. Hasta que llegue el adulto, pues que ya se representa por sí mismo de manera plena. Pero en el trayecto, desde que nacen hasta los 18, hasta antes de que cumplan los 18 años, se tiene que ir pues atendiendo este progreso en su evolución para que ellos sean cada vez más autónomos al tomar sus decisiones propias. Bueno, la de no discriminación creo que es un tema mucho más conocido, que es el segundo eje rector. Ninguna niña, niño o adolescente puede ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, de credo, de color, de género, de idioma, de casta, de situación al nacer o por padecer algún tipo de impedimento físico. Suena muy fácil de comprender, pero si se ponen ustedes a pensar un poquito, verán que pues tampoco, o sea, todavía no estamos en ese punto, como les comentaba ahorita, simplemente con los chicos migrantes no acompañados que de pronto vienen de Centroamérica. Si de pronto se quedan un tiempo aquí, pues no pueden acceder de manera rápida a educación, aunque tienen el derecho a hacerlo, se les dificulta de pronto acceder a servicios de salud, aunque esté el derecho contemplado. Y pues si vemos por cuestión de credo, de raza, tenemos aquí simplemente con nosotros a nuestras pueblos originarios como los huirráricas, que también de pronto le batallan para acceder a muchos de sus derechos. Si es por cuestión de género, tenemos pues toda la vulneración sistémica en contra de las niñas. Por el idioma, bueno, también por todo, ¿no? O sea, aunque es un principio que tenemos un poco más asimilado, que no debe haber discriminación, la verdad es que al final de cuentas sigue en la práctica existiendo. ¿Sabes? Me parece que no cambia la pantalla acá. Yo voy ya en el número 3, acá creo que lo sigo viendo en el 1. El interés superior del niño yo creo que lo hemos escuchado mucho últimamente. Mi hijo, que tiene 13 años, les comparto que seguido me alega y me reprocha que de pronto le digo algo que va en contra de su interés superior. Lo han publicitado mucho en las escuelas, ya tenemos un poquito más de conocimiento al respecto, aunque pues todavía tenemos muchas actitudes contrarias a la protección de este interés superior. ¿En qué consiste el interés superior del niño? Como eje rector, como principio rector. Bueno, cuando las instituciones públicas o privadas, autoridades, tribunales o cualquier tipo de entidad tiene que tomar decisiones respecto de niñas, niños y adolescentes, lo primero que debe considerar son aquellas opciones que les ofrezcan el máximo bienestar. En cada situación entonces en la que una niña, un niño o un adolescente se ve involucrado e implica que se tome una decisión, hay que analizar claramente la situación, cuáles son los posibles escenarios para resolver la situación en la que está transitando la niña o el niño y elegir la que sea más favorable hacia la persona o menos restrictiva a sus derechos. El eje 4 es la supervivencia y el desarrollo. Quiere decir que, bueno, pues todas las medidas que tomen los estados para preservar la vida y la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes debe garantizar su desarrollo armónico en el aspecto físico, espiritual, psicológico, moral y social, considerando sus aptitudes y talentos. Y el quinto, la participación. Este también me gusta mucho, digo, pero ahorita en el área en la que yo estoy trabajando en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el eje número 1 y que es la participación, o sea, la autonomía progresiva y la participación van muy ligados. Las niñas, niños y adolescentes como personas y sujetos de derecho pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que los afectan.
Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. De esta manera se crea un nuevo tipo de relación entre niñas, niños y adolescentes y quienes toman las decisiones por parte del Estado y de la sociedad civil. Recuerden que en materia de niñez, a final de cuentas, si revisan incluso el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos estamos obligados como sociedad, como miembros de la familia, como comunidad, como Estado ya, como una institución parte del Estado, a proteger a los niños. Entonces, este junto con la autonomía progresiva se me hace muy interesante porque es justo lo que me comentaba Hans hace rato, que de pronto no tenemos la costumbre de escuchar la voz de una pequeña persona que está diciéndonos las cosas y de dialogar con él para resolver esas inquietudes, ¿no? Y tomar en cuenta, pues, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus deseos. Estos son los 5 ejes principales que que se implementan a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. No, y de hecho este quinto eje, licenciada, la participación, la verdad creo que es mi favorito porque creo que tiene toda la razón lo que nos comenta, lo que implementa ante la sociedad, ¿no? Principalmente ante, como usted dice, ante los padres de familia en México. Como, o sea, por lo que veo en la imagen, nos comenta, tengo derecho a elegir mi religión. En México Así es. creo que es un tema muy controversial y que los papás están ahí, pégale y pégale a los hijos porque pues hay hijos que no siguen la misma religión que les involucran y les pegan los papás y a los papás no les parece y se molestan con sus mismos hijos. O Así los es. papás opinan sobre algún tema de identidad de cada quien o algún tema de otra religión y los papás, en vez de sentarse y comentar a dialogar con el hijo, con la niña, se van a lo impulsivo, les gana el impulso, se van a regañarlos, no los toman en cuenta, como usted dice. Así es, Hans. Te insisto, todavía en México tenemos una cultura adultocentrista, todavía tenemos de manera cultural la concepción de que el adulto es el que tiene la razón y no el niño. Y efectivamente, como bien lo dices tú ahorita, donde lo podemos ver reflejado con muy claramente es justo en temas de religión y de cuestiones de preferencia sexual también. Es Es, yo, correcto. yo creo que donde más se puede ver este choque entre la realidad y lo que le dice la hermosa teoría de lo que es la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando en sí el adulto lo que está obligado es a acompañar al niño, a guiarlo para que pueda acceder de manera paulatina a sus derechos de forma individual. Sí, claro. Y también y otra cosa que le quería comentar, también metiendo el aspecto pues psicológico, cómo los papás, y en México principalmente se da muchísimo, cómo la mamá y el papá del niño, de la niña, o del adolescente, del muchacho, quieren que su hijo y su hija quieren que sea como ellos, los educan para hacer una réplica de ellos, porque no escuchan, no saben escuchar como papás la opinión de los hijos. Y yo como solemos decirlo, pues los mexicanos y los papás, pues no aprendí siendo papá o no aprendí siendo mamá. Definitivamente uno no aprende, claro, pero va aprendiendo y como digo, uno hay que aprender a escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, qué es lo que quieren ellos para su futuro. No como papás, qué queremos nosotros como papás para ellos, no, qué quieren ellos para su futuro, qué quieren ser, para que vayan más allá y cumplan sus metas y objetivos, todo lo que ellos se propongan, porque nada es imposible. Así es. Muy ligado va también, obviamente, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cada quien tiene el derecho a elegir de manera libre qué es lo que quiere para sí mismo. Entonces, efectivamente, como papás lo que estamos obligados es escuchar qué es lo que quiere ese niño y tratar de apoyarlo e impulsarlo para que logre ese objetivo.
Ya ustedes están mucho más chicos, yo obviamente soy fácilmente mamá de ustedes, por la edad que tengo. Cuando yo estaba en la escuela primaria todavía había maestros que amarraban al niño zurdo de su mano izquierda para que escribiera con la derecha. Obviamente ese tipo de conductas extremas prácticamente ya no los vemos, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero sí ha habido una evolución, sobre todo en el aspecto de castigos físicos y corporales hacia los niños, pero justamente nos queda todavía mucho trabajo en el tema de la opinión y del cuidar el aspecto emocional de de nuestras niñas y nuestros niños. Y recuerden, chicos, vuelvo a insistir en el tema, estamos obligados todos, no nada más mamá y papá, también abuelos, también tíos, también vecinos, o sea, la comunidad en general, somos corresponsables de proteger a niñas y niños. Voy a continuar entonces. Hasta aquí vamos, fíjense bien, nada más he desarrollado sobre el Corpus Juris Internacional de Niñez, obviamente el tratado, el primordial, el del que derivan todos los compromisos y toda la adecuación legislativa que se ha hecho en México. Licenciada, no se escucha el audio. ¿Ya me escuchan, Hans? Sí, sí, adelante, adelante. Perfecto. Comentaba, apenas he desarrollado un poco así, vamos, lo importante sobre la aparición de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no es el único, aunque es el principal en la materia, no es el único tratado específico de la materia de niñez a nivel internacional. Si se fijan en la pantalla, ahora sí se alcanza a ver lo que les estoy compartiendo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría sobre los derechos de la niñez, ah, bueno, ¿qué es para empezar lo que es el concepto de corpus juris internacional? Bueno, pues de conformidad con las normas de interpretación establecidas en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también tiene, o sea, menciona de paso de los derechos de niñas y niños, así como los criterios establecidos por la Corte Interamericana respecto a la tendencia de integrar el sistema regional en el sistema universal de protección de derechos humanos, y respecto a la noción de corpus juris en materia de niñez, la Comisión interpreta el alcance y el contenido de manera sistemática principalmente sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, que bueno, pues es a final de cuentas el tratado internacional del que surge todo lo demás. Permítanme un segundo, voy a encender la luz de aquí de mi casa porque ya casi no veo. Sí, adelante. Listo, perdón. ¿Cuáles son los otros tratados? Esta información la pueden consultar, como les comento, en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una serie de reglas y de directrices específicas para el caso de niñas. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño de manera muy resumida aborda todo el tema y el aspecto general, hay unas muy específicas. Por ejemplo, tenemos las reglas de Tokio, que son de 1990. Estos son específicos para, sobre todo enfocados a la protección de menores en conflicto con la ley, como también las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Entonces, si mi memoria no me falla, se les conoce como las directrices no, perdón, no es cierto, acá viene la parte. Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son las directrices de Riad, también de 1990, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, las de Beijing. Yo creo que esas tres, Tokio, Riad y Beijing, son básicas conocerlas cuando estamos hablando de justicia para menores en conflicto con la ley, que es un tema también sumamente amplio. Protocolos facultativos, guías, convenios sobre la edad mínima para el trabajo, convenio para prevenir, prohibir las peores formas de trabajo infantil, para prevenir la trata de personas, etcétera. También tenemos incluso en materia privada tratados ante la Convención de La Haya, por ejemplo, para evitar las adopciones ilegales, es otro de los aspectos. Y evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado interpretando de manera sistemática, en algunos de sus casos, lo que es la propia Convención sobre los Derechos del Niño y los demás reglas aplicables,
y tiene por ahí editado ya el cuadernillo número 5 de jurisprudencia de la Comisión Interamericana. Habla justamente sobre las principales sentencias que emitió en casos de niñez. Cuando gusten lo pueden descargar, si quieren también que yo se los comparta, con todo el gusto, quien esté interesado se lo puedo compartir, yo lo tengo ya. Viene obviamente un sinfín, y todas son sumamente relevantes. Me acuerdo de dos muy específicamente, la de Atala Rifo contra Colombia y la de Fornerón contra Argentina, que es un caso muy específico de adopciones y el derecho a vivir en familia. En ambos casos habla sobre la familia. Son muy interesantes, si pueden, denles una revisada. Recuerden también que, bueno, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de aplicación obligatoria en México, porque México aceptó pues, que fuera así. Hasta aquí sin dudas me imagino, porque nada más los estoy mencionando de manera muy rápida. Obviamente, a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño y de todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, pues le he ido exigiendo cada vez más a la comunidad internacional que se homogeneice, se adecue la legislación interna en el país. En la materia de niñas y niños tenemos dos leyes muy específicas, aunque si bien derechos y obligaciones hacia niñas y niños vienen contenidos en un sinfín de leyes en nuestro país. Por mencionar rapidísimo, tenemos la ley de educación, tenemos la ley de salud, o sea, son muchísimas las leyes que pueden contener derechos u obligaciones hacia los niños. Hay dos específicas en la materia que ya deben haber escuchado hablar de ellas a nivel nacional: la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 y entró en vigor al día siguiente de la publicación, como lo dice el artículo primero transitorio. Y en nuestro estado, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, que la publicaron en septiembre de 2015 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2016. Esta ley, aquí en el estado de Jalisco, es la que surge, la que hace que nazca la vida jurídica, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes de la entrada en vigor de esta ley, nos regíamos conforme a lo que señalaba el Código Civil del Estado, y había por ahí un par el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, que eran los que regían establecían las funciones del Consejo Estatal de Familia, por ejemplo, que era el organismo que se encargaba básicamente de atender a los niños que ya estaban privados de su medio familiar, hasta restituir su derecho a vivir en familia. Y otras, estaba pues desarticulada la atención al tema de niñez en otros organismos descentralizados o dependencias del DIF Jalisco, de los DIF municipales, de atención y prevención a la violencia, etcétera. Pero básicamente lo que hacía, yo creo que la parte más jurídica era el Consejo Estatal de Familia. Yo en 2008 entré a trabajar allí al Consejo Estatal de Familia después de prestar mi servicio social, y nos encargamos, como les comento, básicamente de atender a niños que eran víctimas de un delito y que habían sido separados de su familia, hasta que se buscaba restituirles ese derecho a través de la figura de la adopción. Era un punto de vista todavía muy enfocado a la protección, al objeto, el niño objeto de protección, a la teoría anterior, al enfoque tutelar de derechos. Y a partir de la creación de la Procuraduría se amplió mucho el rango de intervención de la Procuraduría, justamente buscando atender a la niñez en general, no nada más a los niños que ya eran víctimas de un delito en específico. ¿Cuáles son los derechos de los niños y las niñas? Ya les platiqué que la Convención sobre los Derechos del Niño establece 5 ejes rectores, pero ¿cuáles son específicamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes? Bueno, les comento que nuestra ley aquí en el Estado es una de las leyes que tiene más derechos contemplados, creo que de toda la República. Vienen muy desglosados muy específicamente en su artículo 8, es el título segundo. Viene aquí, o sea, en el artículo 8 nada más enumera cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como ustedes lo pueden ver en la pantalla: la vida, la supervivencia, el desarrollo, el máximo bienestar integral posible. 1, 2, la prioridad, la identidad, desarrollarse en un ambiente familiar sano y a la unidad familiar, la igualdad sustantiva, no ser discriminado,
a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, la inclusión en caso de discapacidad, a la educación, al juego, al descanso, al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, lo que veníamos comentando ahorita, Hans, justamente, a la libertad de expresión y de acceso a la información, a decir lo que piensan, a ser escuchados con atención por sus padres, derecho de asociación y de reunión, a la participación, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, al respeto de sus derechos en caso de ser migrantes, acceso a las tecnologías de información. Son 30 y tantos derechos. Un bien ambiente familiar sano, a ser adoptados, a visitas de convivencia con sus padres, a crianza, un buen trato, alimentos, protección. Es uno de los catálogos más amplios en toda la República. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ya tenemos una convención sobre los derechos del niño que nos marca a nivel general, a nivel internacional, cuáles son los derechos básicos de toda niña, niño y adolescente. Tenemos una legislación nacional y una estatal que nos marcan derechos muy específicos para este sector. ¿Y qué pasa entonces cuando hay una vulneración a un derecho de una niña o un niño? ¿Qué sucede? Bueno, según el artículo 123 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la federal, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y en todos los estados tenemos una, se supone que también todos los municipios deberían tener, en Jalisco no todos tienen. Este es el proceso que se debe de seguir cuando alguien detecta que hay una vulneración o restricción a un derecho de una niña, un niño o un adolescente. Una vez que se detecta o se recibe un caso de restricción o de vulneración, o sea, el primer paso es detectar. ¿Cómo se puede detectar esa posible restricción o vulneración? Con una llamada anónima, con una denuncia ante el Ministerio Público. En el DIF Jalisco hay una página web en la que también pueden interponer una denuncia, etcétera. ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer? Esto ya lo hace la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco o la delegación del municipio en la que sí cuenten con una delegación. Una vez que se tiene noticia, pues, de que hay una posible vulneración o restricción al derecho de una niña, un niño o un adolescente, se tiene la obligación de acercarse a la familia de esa niña o ese niño, al lugar donde viven, platicar con el niño para hacer un diagnóstico, a ver si efectivamente hay una vulneración o restricción a un derecho. Si existe uno, o sea, se hace un informe del diagnóstico que hizo, hay que determinar cada uno de los derechos que están siendo vulnerados o restringidos y en un siguiente momento elaborar un plan de restitución de derechos. En ese plan de restitución de derechos hay que contemplar qué dependencias van a intervenir para para que acceda de manera completa el derecho de esa niña o ese niño. Hay que ver si es necesario interponer una denuncia, o sea, qué grado de coercitividad se tiene que ejercer sobre la familia, si hay que acudir ante un juez de lo familiar, si se puede trabajar de manera directa con la familia, etcétera, etcétera. Siguiente, pues, asesorar y coordinar para que se ejecute el plan de restitución de derechos y por último, pues dar el seguimiento hasta que todos los derechos de las niñas o los niños han sido completamente restablecidos. No sé si de aquí me brinqué mucho, no sé si tengan alguna duda hasta dónde voy. No, todo está perfecto, licenciada. La verdad, Muy me encanta cómo, yo creo que nos encanta a todos cómo está explicando esto a detalle, porque creo que esto es muy, no creo, lo afirmo, esto es muy importante como mexicanas y como mexicanos, y como niños y como niñas también. así es. Y como vecinos de una niña o de un niño, como tíos o como padrinos o como alguien cercano a una persona menor de edad, a una niña, un niño o un adolescente, es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué es tan importante? Fíjense bien. Hay ocasiones en que se detecta efectivamente la vulneración o la restricción a un derecho de una niña o de un niño. Voy a poner un caso bien típico, que aunque ustedes no lo crean, porque ustedes son universitarios, tienen una familia que se ha preocupado por apoyarlos, porque por eso ya están en la universidad. El primer derecho de todo ser humano una vez que nace, el derecho a la identidad. O sea, que lo inscriban en el registro civil. Aunque ustedes no lo crean, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara todavía tenemos niñas y niños que no están registrados. A veces porque ni la mamá está registrada, a veces porque ni la abuela está registrada. De verdad. ¿Qué sucede?
cuando hay una vulneración, una restricción a este derecho. Si la niña o el niño no está registrado, no tiene un acta de nacimiento, se le dificulta el acceso al derecho a la salud, se le dificulta el acceso a la educación, se le dificulta, etcétera, etcétera. Vienen en cascada, porque acuérdense que son correlativos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Bueno, ya nos dimos cuenta que no está registrado ese niño porque a lo mejor la propia mamá vino y solicitó la ayuda, o porque nos dijo un vecino que no está yendo a la escuela, o por la circunstancia que ustedes quieran. Obligación, bueno, si ya nos dijeron que ese niño probablemente no esté registrado, se acude con la familia. La familia a lo mejor tiene toda la disposición de solucionar el tema. El problema es que se les perdió el acta de la constancia de alumbramiento y ya no se lo recibieron en la oficina del registro civil. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Siguiente, pues ya se diagnosticó que tiene un derecho vulnerado, el derecho de la identidad, que como les digo, a lo mejor ya le afectó también el derecho al acceso a la salud, el derecho a la educación. Entonces, hay que restituir esos derechos. En el momento en el que se restituye el derecho a la identidad, es mucho más sencillo que pueda acceder al derecho a la salud y a la educación. ¿Qué se hace? ¿No? Se elabora el plan de restitución de derechos, se solicita la colaboración de la oficina del registro, bueno, de la Secretaría de Salud en primer lugar a lo mejor, para conseguir la constancia de alumbramiento de esa chica o ese chico para poder ir a acudir con el oficial del registro civil a solicitarle la inscripción al niño, en el registro civil al niño. Se trabajó de manera colaborativa con la familia, no hubo necesidad de hacer nada más que trabajar con la familia e ir ayudándoles para terminar todos los trámites administrativos y que se le pueda restituir ese derecho a la niña o al niño. Y se acabó el problema, se da seguimiento para cerciorarse de que ya se le permite entrar a la escuela de manera regular, de que ya puede tener acceso a la salud y que ya no hay ninguna restricción a sus derechos. Hasta ahí vamos todo bien. Pero ¿qué tal si en el momento en el que se acude a visitar a la familia se da cuenta que además de eso existe un peligro, un inminente peligro físico a la niña o al niño? Que a lo mejor lo maltratan, lo golpean, y entonces ya está corriendo riesgo con la familia. Entonces se tiene que trabajar de igual manera, elaborando pues el diagnóstico y el plan de restitución de derechos, pero a lo mejor hay necesidad de dictar una medida urgente de protección. Entonces, bien sea, la ley nos faculta, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Ministerio Público para poder dictar una medida urgente de protección en el sentido de separar al niño o a la niña de su familia de origen, en el caso de que sea víctima de un delito en específico, y a nosotros como Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes también nos faculta para poder dictar esa medida de protección que implique la separación del niño de la familia de origen. Es El derecho a vivir en familia es uno de los principales derechos de toda niña y todo niño. Antes de poder dictar una medida que implique la separación de esa niña o de ese niño, hay que buscar las alternativas con las redes de apoyo familiar e incluso con las personas de confianza del niño, con padrinos, con alguien para que ese niño no sea institucionalizado, ingresado a un albergue o antes conocidos como orfanatos. Pero cuando no hay más remedio, pues se tiene que dictar una medida de separación de la familia de origen para poder restituirle esos derechos que tiene vulnerados al niño y si es necesario, pues se interpone la denuncia ante el Ministerio Público. Aquí voy a hacer una pausa también, porque aunque esto es lo que dice la teoría de cómo debe pasar, la verdad es que en muchas ocasiones, de manera directa, cuando hay un delito en contra de una niña, un niño o un adolescente, la persona, papá, mamá o tía o abuelo, quien se da cuenta de ese delito, se va directamente ante Fiscalía del Estado e interpone la denuncia por ese delito en agravio de esa niña o de ese niño. Y es un proceso diverso, porque no siempre se requiere la intervención de nosotros, en el sentido que a lo mejor se queda con la familia y únicamente se va a perseguir el delito. Pero si corre un riesgo con la familia, sí tenemos que intervenir con nosotros. Y aquí volvemos a vernos ligados con el derecho de los niños a la participación y su autonomía progresiva, porque aunque nosotros vayamos a intervenir para dar un seguimiento al plan de restitución, elaborar un plan de restitución de derechos, en todos los procesos administrativos y judiciales en los que intervengan niños y niñas, también tenemos que estar presentes como agentes de la Procuraduría para intervenir en el proceso y vigilar que los derechos de esas niñas y esos niños no se vulneren en el mismo.
¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, pues si la niña es víctima de un delito, el niño es víctima de un delito, nosotros acudimos a las audiencias para estar presentes y velar por sus derechos. Eso es lo que ahorita justamente hago como agente de la Procuraduría de Protección, acudir a audiencias en materia penal, a estar presente cuando se persigue el delito en contra de niñas, niños y adolescentes, o a cuidar los derechos de niñas, perdón, de adolescentes cuando están en conflicto con la ley, que es un tema pues diferente del proceso en sí de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, aunque muchas veces van ligados. Y voy a hacer pausa porque también es muy importante, me voy a adelantar aquí, sobre quién representa a una niña o un niño. ¿Quién es el representante de toda niña o todo niño? Bueno, de manera tradicional o de manera primaria, según la propia legislación, hay una representación originaria. Esa representación originaria de niñas, niños o adolescentes evidentemente recae en quien ejerce la patria potestad o en su caso la tutela. En otras palabras, de manera, o sea, la representación originaria, de manera automática la ejerce papá y mamá o quien esté a cargo como registrado o que haya registrado al niño como papá y mamá, ellos son los representantes originarios del niño. Y en muchas ocasiones con ellos se puede comparecer a muchos asuntos, incluso en las audiencias cuando son víctimas de delito, y nosotros vamos como representación en coadyuvancia, es el acompañamiento que damos a las adolescentes, a las niñas y a los niños en todos los procesos administrativos y judiciales. Sin embargo, según el artículo 79 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, también hay una representación en suplencia. Cuando hay un conflicto de intereses entre quien ejerce la representación originaria y la niña, el niño o el adolescente, entonces la Procuraduría de Protección ejerce la representación en suplencia para que mamá y papá ya no representen al niño, sino la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, porque evidentemente hay un conflicto, porque hubo un maltrato, porque hubo algo que impidió que lo ejerciera de manera adecuada. No sé si hasta aquí estoy siendo clara y no los he revuelto. No, todo está perfecto, licenciada. Perfecto. Como les comentaba, tiene una manera de explicar y darnos a entender todo de maravilla y de una manera muy bursátil y sublime, la verdad. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tenemos pues, a partir de lo que puede hacer la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus delegaciones, básicamente dos aspectos. O ejercemos la representación en coadyuvancia en el acompañamiento, pues, en procesos administrativos y judiciales, o ejercemos la representación en suplencia. Volviendo al tema que les planteaba, se detectó que la niña, niño o adolescente sí corre un riesgo inminente con la familia, se dicta una medida de protección que implica la separación de esa niña o de ese niño de su familia de origen, se ratifica ante un juez de lo familiar, en ese momento el juez de lo familiar nos reconoce la representación en suplencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya se elaboró el diagnóstico, ya se comprobó que hay una vulneración o restricción a un derecho, ya se realizó un plan de restitución de derechos y entonces hay que darle seguimiento a ese plan. ¿Qué pasó con el niño? Pues si no está con la familia de origen y no encontré a un familiar que pudiera hacerse cargo, la ley dice que la siguiente opción es una familia de acogida sin fines de adopción, de las cuales tenemos muy pocas certificadas en el estado de Jalisco. ¿Qué opción le queda al niño? Pues estar en un albergue antes orfanato. Evidentemente tiene vulnerados, entre otros, el derecho a vivir en familia. ¿Qué vamos a trabajar entonces? La obligación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces, es buscar a toda la familia, toda la red familiar, para ver si alguien puede hacerse cargo de él o no. Como les comentaba, también pueden ser padrinos, pueden ser personas de confianza de la niña o del niño, y si no los podemos entregar con ellos, porque no hay manera, porque se les aplican, una vez que el niño está asegurado pues en una institución, cuando nosotros trabajamos con la familia hay que hacer una valoración cuidadosa de si puede regresar con la familia o con el familiar, la niña o el niño. Y entonces pues se hacen estudios socioeconómicos, estudios sociofamiliares de campo por parte del área de trabajo social, se hacen valoraciones psicológicas para ver si, sobre todo enfocados al aspecto de la crianza de niñas y niños,
Y si son viables, pues se hace la entrega, se elabora una medida pues, para restituirle su derecho a vivir en familia, pero si no son viables, entonces se tiene que comparecer ante un juez de lo familiar para seguir un juicio de pérdida de la patria potestad en contra de los representantes originarios del niño. Y una vez que se siguió el juicio sumario, que dura cuando menos año y medio, y eso que es sumario, entonces se le reconozca la tutoría ya, así el carácter de tutor institucional a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y ese niña o ese niño sea candidato a que se le restituya su derecho a vivir en familia a través de la figura de la adopción. Se los platico de manera resumida. Tenemos ahorita, no sé, la última vez que yo consulté la estadística, en todo el estado, bueno, hay más de 1000 niños institucionalizados a cargo de tanto de la Procuraduría del Estado como de las delegaciones institucionales de los municipios. No todos los niños que están institucionalizados son candidatos a adopción. Muchos de ellos se fueron ingresados de manera voluntaria por su familia para que les apoyen en el cuidado de los mismos. Alrededor de unos 700, la última vez que vi la estadística, eran pupilos, o sea, estaban bajo la representación en suplencia de la Procuraduría de Protección de sus delegaciones. En el estado habrá alrededor de unos 300, y de ellos serán candidatos de adopción menos de 100, y la mayoría son adolescentes. Y les platico, si una niña o un niño tiene más de 10 años, es muy difícil que alguien los quiera adoptar. Y si tienen más de 13 años, es prácticamente imposible. A menos de que hayan forjado un vínculo afectivo previo con quien lo pretende adoptar, no hay manera después de que los adopten. ¿Qué tenemos entonces como resultado? Niños que a veces tienen 10 años o más viviendo en una institución, alejados de su núcleo familiar, alejados de un ambiente familiar, a quienes se les está entonces vulnerando su derecho, uno, a vivir en familia, y dos, a ser adoptados, porque ya son candidatos, pero porque no les encontramos familia que los pueda o quiera adoptar. Y que van a ser pupilos del Estado hasta que alcancen los 18 años. Si es que no se nos fugan antes de la institución, que suele pasar. ¿Hasta aquí todo claro y en orden? Así es, licenciada. La verdad, muy interesante el tema de la adopción, ¿eh? O sea, se me hizo un tema que usted ahorita nos estaba comentando, pues literalmente usted tiene toda la razón en todo lo que nos explicaba de la adopción y cómo está regido ante la ley. Y le agradezco de veras de antemano que nos haya explicado ese tema de una manera tan directa y sincera. Muy bien. Sí, les voy a comentar un poquito más sobre el tema. Realmente es un tema muy, muy interesante. En torno a la adopción hay muchos mitos. Dicen que es un proceso muy difícil y muy complejo aquí en el Estado. Realmente no es tal. Lo que sí nos hemos dado cuenta, yo fui durante alrededor de 10 años abogada adscrita a la jefatura de adopciones, entonces conozco el tema. Es muy común que cuando una familia decide adoptar, llame para preguntar informes de cómo es el proceso de adopción, y lo que hace uno primero es averiguar más o menos cuáles son las expectativas que tiene la persona. Y dice, era muy común que cuando te hablaban conversación telefónica me decían, oye, es que quiero adoptar un niño. Ah, muy bien. Oiga, ¿cuál es su expectativa sobre la edad del niño que quisiera adoptar? Pues ya grande, de unos 6 meses. Un niño de unos 6 meses. Les acabo de explicar un poquito el proceso de cómo se hace el diagnóstico, si hay una vulneración o restricción al derecho del niño, que se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, que se tiene que comparecer ante el juez. ¿Ustedes creen que nosotros en el Estado tenemos niños candidatos a adopción que tengan 6 meses? No. Si el niño le fue bien, cuando tenía un par de añitos, algún vecino o algún familiar se dio cuenta que a lo mejor lo golpeaban salvajemente sus papás o que no lo atendían o algo, y entonces se interpuso por ahí la denuncia sobre lo que la situación del niño. Primera obligación, buscar familiares. Si el chiquito o la chiquita no estaba inscrito en el registro civil, primera obligación, registrarlo. ¿Cómo acredito que es familia si no tengo un acto de nacimiento para acreditar el entroncamiento legal? Me tardé un par de mesecitos, ahorita ya es rápido. Antes
nos llegamos a tardar, el promedio era un año para inscribirlos en el registro civil, ahorita ya es rápido. Nos tardamos un par de meses, empezamos a buscar a la familia, se localizó familia, no salieron viables, nos dieron más datos de otra familia, dijo que sí, luego no se presentó a la cita, luego volvió que siempre sí. Pónganles que llevamos 2 meses, bueno, unos 6 meses entre lo que se hizo el diagnóstico, plan de restitución, que se turnó la jefatura, bla, bla, bla. Otro par de meses en lo que se registró, llevamos un par de 8 meses. Un año en lo que se realizó búsqueda de familiares y todo. Año, 8 meses. ¿Y tenía cuántos? 2. Llevamos, que el niño lleva alrededor de 4 años. Y tenemos que comparecer ante el juez de lo familiar para seguir el juicio de pérdida de la patria potestad. Si tenemos localizada a los familiares, como les comento, es un juicio civil sumado, como en año y medio, tenemos el resultado de que ya decretaron la pérdida de la patria potestad. En algunos juzgados, además, hay que tramitar por aparte el reconocimiento de tutor institucional. Pónganle que ya tiene 6 años el niño y le fue bien. No tengo localizada la familia, se me extraviaron. Tengo que publicar edictos. ¿Cuánto me tardo en ese proceso? Pues un par de años, 3 años, dependiendo del juzgado, dependiendo si es aquí en la zona metropolitana, dependiendo si es en otro distrito del estado, que son un poquito más lentos porque aparte son mixtos. ¿Cuántos años tiene el niño cuando es candidato a adopción? Y me dicen que quieren adoptar a un niño grande de 6 meses. ¿Por qué? Pues porque el niño cuando ya está grande tiene muchas mañas. Volvemos al punto de que seguimos teniendo una visión muy adultocentrista del tema de niñez. La adopción no es un derecho de los padres. Es la manera de que el niño y la niña que están separados de su familia de origen, porque ya no pudieron regresar con ella, se les restituye el derecho a vivir en familia. Por lo tanto, es un derecho de la niña y del niño, no del adulto que adopta. ¿Cuál es el proceso general para que una persona pueda obtener un certificado de idoneidad para adoptar? Tiene que llenar un cuestionario y al regresar ese cuestionario con nosotros, lo debe de acompañar de una serie de documentos que acreditan lo que dice el artículo 521 del Código Civil para el Estado de Jalisco. Se llevan el cuestionario, tardan 1 año, 2 años en regresarlo. Ya que está ahí con nosotros, bueno, se revisa, entonces se le hace entrevista y valoración psicológica, tiene que cursar un taller para padres de 5 o 6 sesiones, cada viernes, se le hace estudio sociofamiliar. ¿Cuánto les gusta que se tardan en el proceso administrativo? Alrededor de 6 meses cuando mucho. Si no tienen ninguna observación por parte del equipo interdisciplinario, se les otorga el certificado de idoneidad y ya pueden adoptar. Pero si me dicen que tienen un niño de 6 años y yo tengo puros de 13, pues se quedaron en lista de espera. Y entonces sí es muy tardado el proceso. Si tienen un poquito más de apertura, que me dicen a lo mejor, híjole, quiero un niño de 10 años, estoy dispuesto a adoptar a varios hermanos, si hay un grupo, se les considera de difícil colocación, se debe privilegiar el no separar a los hermanos para que no se rompan los vínculos afectivos entre ellos. Entonces me dice, bueno, a lo mejor estoy de acuerdo en adoptar a 3 hermanitos. Pues eso es corriendo. A ver, vamos a buscarle 3 hermanitos. 6 meses se tardan en obtener el certificado de idoneidad, entonces empieza un proceso de empatía, ya que tienen la asignación del niño, para ver si los niños realmente quieren irse con la familia a vivir, y se inicia ya el proceso ante el juzgado de lo familiar. Es una jurisdicción voluntaria, tarda alrededor de año y medio, cuando mucho, bien llevado el proceso de adopción, y en menos de 2 años ya tienen un hijo o una hija. No es un proceso complicado, me estoy yendo incluso a hacerlo, a platicárselos un poquito tardado, suele ser incluso hasta más rápido. En resumidas cuentas, no es un proceso difícil, simplemente que la cultura todavía en México que tenemos, que está rodeada de mitos, señala que es muy difícil acceder a una adopción. Ahora, aparte les comentaba yo hace rato que al momento de dictar una medida que implique la separación de la niña o del niño de su familia de origen, antes de ingresar a una institución se tiene que agotar primero la opción de colocarlos con la familia extensa, con alguna persona de vínculo afectivo, y antes de ingresarlo en un albergue, también con una familia de acogida sin fines de adopción. Esta figura es sumamente interesante. Yo creo que lo conocemos un poquito más a través de las
el imaginario colectivo de las películas estadounidenses, esa persona que tiene acogido en su casa, en su residencia, a varios hijos, a varios chicos que no son suyos, en Estados Unidos les pagan, aquí en México de manera gratuita, hay que certificarse de manera previa, y sirve para que esa niña o ese niño, en lugar de estar en una institución, en tanto que se resuelve si se va a regresar con la familia de origen o se va a poder ir con una familia adoptiva, pueda vivir en un ambiente familiar y no en una institución. Lamentablemente es un programa que es muy poco conocido y que tiene muy pocos candidatos ya certificados. Así que si alguien está interesado, si alguien conoce de alguien que esté interesado, coméntale ese proyecto, es un proyecto sumamente interesante. Hay que acudir a la Procuraduría de Protección o a alguno de las delegaciones institucionales para poder certificar como familia de acogida. Hasta aquí les comenté en términos muy generales lo que es el proceso desde que se hace el diagnóstico de la vulneración o restricción del derecho de una niña o de un niño, los diferentes tipos de representación, y el último extremo que es la manera de restituirle su derecho a vivir en familia a través de la adopción. ¿Tienen dudas hasta aquí? Todo claro. Muchas gracias, licenciada. Todo va de maravilla. Como le comentaba, me gusta mucho su manera de explicarnos hacia todos nosotros. Muchas gracias, Hans. Por último, les quiero compartir un caso real. No sucedió aquí en México, sucedió en España, pero es un caso real. No sé si alguno habrá escuchado hablar de él. Esto es justamente cuando hay un choque entre los derechos, un choque entre diversos derechos esenciales. Se llama el caso del niño Marcos. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pues resulta que Marcos era un chico adolescente de aproximadamente 12 años cuando pasaron los hechos, que vivía en un pueblo, más bien en un área rural de España, en Huesca, en España. Y estando con los hermanos, entonces andaba en la bicicleta, se fue a los campos y por ahí de pronto se cayó en una zanja y se golpeó una pierna. Llegó quejándose a su casa, al cabo de un par de días se le empezó a inflamar la pierna, empezó a sentirse muy mal. 3 días después, este, en apariencia el accidente no había sido nada grave, pero 3 días después empezó con sangrado por la nariz. Entonces sus papás lo llevaron a una clínica en el poblado donde más cercano donde había, también en Huesca, en la ciudad de Fraga, en la población de Fraga, y de ahí, al revisarlo, les pidieron que lo trasladaran a otro más grande por la situación en la que estaba el niño, y llegaron el mismo día, alrededor ya en la noche, ¿no? En ese centro a que acudieron, al policlínico más grande, resulta que al revisarlo los médicos se dieron cuenta que requería una transfusión sanguínea porque tenía muy pocas plaquetas. Sin embargo, los papás pues eran de religión mormona, si la memoria no me falla, y pues su religión no permite las transfusiones sanguíneas. Los papás, bueno, les estuvieron insistiendo los médicos que realizaran la transfusión, ellos se negaron amable y categóricamente. Los médicos insistiendo que era muy importante que se realizara la transfusión porque si no la vida del niño corría peligro. Solicitaron a los papás que les dieran el alta médica, pero ellos no quisieron porque el niño estaba en un inminente peligro. Entonces, fíjense bien, hasta aquí de lo que les comenté. Tenemos a un niño con un riesgo grave en su vida, al que los papás se niegan a que le realicen la transfusión por la libertad religiosa. ¿Cuántos derechos en este momento podemos considerar que están en conflicto? ¿Quién me contesta?
¿Cómo fue la pregunta, licenciada? De lo que les platiqué nada más, aquí de la situación. ¿Cuáles son los derechos que están en conflicto en este momento, ante la situación esta? No, pues yo creo que principalmente se está violando pues, la opinión del niño, ¿no? Pues no hay opinión por parte del niño. Hasta aquí no hay opinión por parte del niño, así es. Ese es el principal a mi punto de vista y a mi parecer, porque pues, Perfecto. estamos tomando en cuenta una religión que no es tan, pues digamos, tan famosa, pongámosle así, y Ujú. que tengan esos padres de familia, esa religión, y se la quieran implementar al niño las ideologías por las plaquetas que necesitaban, pues ahí estamos violando la opinión del propio hijo. Primero, tienes toda la razón. Y la otra parte, que pues para mí también es fundamental, es la parte de la salud del niño. Se está violando la salud, y tiene derecho a la salud el propio hijo, y los papás pues ahí no están viendo su opinión ante la religión y ante el aspecto personal del hijo con los papás y con los médicos. Así es. Pues, ¿qué pasó entonces? Los médicos, muy preocupados, acudieron al equivalente, pues, ante la autoridad correspondiente para que en suplencia otorgara el consentimiento para que se realizara la transfusión sanguínea al niño. Entonces, hagan de cuenta que los papás, que eran los representantes originarios, los dejaron de lado, hubo una autoridad que le otorgó el consentimiento de manera suplente a los médicos para que le realizaran la transfusión sanguínea. Pero en lo que tiene toda la razón Hans, que aquí lo propone. Se le fue el audio, licenciada. A ver, ¿sí? Sí, listo, ya. Perfecto. Les Perfecto. comentaba que efectivamente el punto trascendental aquí era la opinión del niño. Les comentaba entonces hubo una autoridad que en su prensa otorgó el consentimiento para que se realizara la transfusión sanguínea a Marcos, ya porque el representante originario tenía precisamente un conflicto de intereses con el niño. Sin embargo, cuando los médicos le quisieron hacer la transfusión sanguínea, el niño entró en una crisis absoluta y total, porque él efectivamente también tenía las mismas creencias religiosas que sus papás, él en lo particular, y entró de que se puso incontrolable y no permitió, no pudieron los médicos a realizar la transfusión sanguínea porque si no lo arriesgaban ellos también físicamente. ¿Qué pasó? Pues al cabo de unos cuantos días murió Marcos. ¿Qué le pasó entonces? Pues que les interpusieron pusieron una denuncia por el delito de homicidio culposo en contra de los papás del niño, y en un inicio los condenaron efectivamente a la pena privativa de libertad, hasta que llegó el equivalente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decidieron en el fallo que pues efectivamente en atención a que pues era también la opinión del niño lo importante y que el niño había entrado en una crisis porque era su religión personal, no tenían ninguna culpa los papás. Les recomiendo que lo lean a detalle, habla muy importante, sobre todo del derecho pues a la participación, a la escucha de la opinión del niño. Se los comparto aquí, se los dejo en la presentación que les voy a compartir. Ahorita se los envió el equipo que estuvo organizando la plática, y ahora sí que hasta aquí es lo que yo les quería compartir. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para poder concluir esto de una vez. No, yo primero que nada
licenciada, quiero decirle que me fascinó y me encantó su manera de darnos a entender a nosotros como universitarios y como universitarios y como muchachos y muchachas, pues, porque pues, todo el mundo puede ver esta conferencia, ¿no? Ese es el fin de informarnos como personas y de informarnos como seres humanos principalmente ante todo el aspecto jurídico y ante todo el aspecto pues del derecho como tal, como viene siendo. Le agradezco de veras su manera de habernos explicado esto, de una manera muy sutil por parte de usted, y no sabe, de veras se lo agradezco de todo corazón, y yo creo que pues no queda de otra más que dar una buena y debida despedida para usted y para todo nuestro público querido que nos vio y nos acompañó durante esta tarde-noche. Así Muy que pues bien. ya para terminar y dar como finalizada esta plática, quiero decir muchas gracias, licenciada, por haber estado esta bonita tarde con todos y cada uno de nosotros. Te lo agradezco en serio de todo corazón y también le agradezco, como les decía, a nuestro público querido por haber estado este día con nosotros. Sin más que decir, pues me despido y nuevamente les doy las gracias a todos ustedes y pues que tengan bonita noche y un hermoso fin de semana. Pues muchas gracias a todos, Hans. Cualquier cosa, si tienen alguna duda en lo particular, con todo el gusto a través de aquí del equipo de voz, estoy a la disposición si quieren consultar algo. Muchas Sí, gracias. gracias a usted, licenciada. Descansa, bonita noche. Igualmente. Adiós.